En este último tema vamos a hablar de generadores de valor, que como quedó abierto en la sesión previa, son un conjunto de indicadores que nos van a permitir complementar el análisis de generación de valor de una organización, más allá de el EVA que pueda generar. Y eso nos va a permitir ampliar el análisis. El primero de los indicadores corresponde al margen EBITDA. El EBITDA, pues ya lo vimos en algunas sesiones previas, es la utilidad operativa efectiva que genera una organización. Y su fórmula de cálculo es utilidad operacional más depreciaciones, más amortizaciones, más provisiones. Esto nos va a permitir tener una medida de el dinero que efectivamente genera una organización, ya que recordemos que las depreciaciones, amortizaciones y provisiones no generan erogaciones reales de dinero, sino más bien son una causación, un artificio contable. Eh, el margen EBITDA entonces será igual al EBITDA que calculamos sobre las ventas multiplicado por 100. Y ha sido un indicador que ha tenido creciente relevancia en las organizaciones. El objetivo, cuando nosotros construimos el margen de EBITDA, es que sea creciente. En algunos casos se trazan un objetivo y es que sea superior al 24%. Sin embargo, hay otras organizaciones donde de pronto no estamos aún a ese nivel y lo que sí se espera es que este indicador no vaya decreciendo con el tiempo, porque sí sería un índice de poca o baja salud financiera en la organización. El segundo indicador es la productividad del capital de trabajo, PKTNO, productividad del capital de trabajo neto operativo, sería si utilizamos el nombre extendido. Lo que persigue es mirar cuánto dinero tenemos invertido en capital de trabajo neto operativo para generar ventas. Es un indicador que debe ser lo más pequeño posible en las organizaciones. Entonces, primero, el KTNO, recordemos, ya nosotros vimos el cálculo, pero para recordarlo, el KTO, capital de trabajo operativo, son los inventarios más las cuentas por cobrar, y el KTNO son el KTO menos las cuentas por pagar a proveedores y las cuentas por cobrar a clientes. De esta manera tenemos el KTNO y la productividad del KTNO sería igual entonces al KTNO que ya calculamos sobre las ventas multiplicado por 100. Como les decía hace un momento, este indicador nos debe dar lo más bajo posible, porque significaría que que requerimos mejor menos inversión en KTNO para generar un volumen determinado de ventas. En tercera instancia, tenemos la palanca de crecimiento, que es un análisis combinado entre el margen EBITDA, que es un indicador de resultado, y el PKTNO, que es un indicador de esfuerzo. Es decir, eh, estamos aquí como haciendo un análisis de productividad. Uno estoy mirando eficacia y en el otro estoy mirando eficiencia para poder evaluar efectividad. O sea, la palanca de crecimiento es un indicador de efectividad. Y su fórmula de cálculo sería margen EBITDA dividido entre la la productividad del capital de trabajo neto operativo. Eh, el resultado que nos debe arrojar la palanca de crecimiento es que debe ser superior a 1, parecido a lo que veíamos con el EVA en que fuera positivo, o parecido a lo que en los indicadores de liquidez mirábamos con la razón corriente. El resultado debe ser superior a 1. En este caso, un resultado inferior a 1 lo que nos refleja es que la empresa, más que estar generando recursos para los inversionistas, les va a demandar más recursos para poder cubrir las necesidades operativas. Obviamente, no queremos una empresa que nos esté
demandando recursos todo el tiempo, sino una empresa que nos genere recursos. En este caso, por ejemplo, calculemos los tres. Primero el EBITDA, pues ya el EBITDA está aquí calculado. Yo voy a hacer el cálculo para el primer año. Les voy a dejar para que calculen los años siguientes. En el primer año ya tenemos el EBITDA, 3.160. Por lo tanto, el margen EBITDA sería 3.160 sobre las ventas, 27.200 por 100. Y eso me da un margen EBITDA del 11,61%. Segunda instancia, el PKTNO sería en este caso créditos 4.400 más inventarios 1.325 menos comerciales 1.665, eso me daría el KTNO y el resultado sería ese dato entre 27.200 que son las ventas y me da un PKTNO del 14,93%. Noten que el PKTNO debería darme inferior al margen EBITDA. Eso significa que en este caso ya podemos ver que la palanca de crecimiento me va a dar inferior a 1, es decir, no cumple. Vamos al cálculo, 11,61 entre 14,93 me da 0,77. Es decir, lo que genera la empresa operativamente no alcanza sino para cubrir hasta en un 77% lo que tuvimos que invertir para generar las ventas que ocasionaron esa rentabilidad operativa neta, efectiva. Entonces ya con esto completamos el primer bloque de indicadores de generación de valor. El siguiente indicador es la productividad del activo fijo. La productividad del activo fijo se obtiene al dividir ventas sobre activos fijos. En este caso las ventas son 27.200. El activo fijo es 11.960. Por lo tanto la productividad del activo fijo me dio 2,27. Este dato me debe dar lo más alto posible. Recordemos que en los indicadores de evaluación financiera decíamos que las ventas deben ser 2 veces los activos en las comercializadoras y deben ser por lo menos una vez los activos en las empresas manufactureras. En este caso, pues debe resultar un dato superior, dado que solamente estamos contemplando los activos fijos. Entonces, en este caso, 2,27 pudiera ser un buen resultado, lo que significa que el problema de la empresa seguramente está en sus costos y gastos, más no en el volumen de ventas que está generando. El siguiente es la rentabilidad del activo operacional. La rentabilidad del activo operacional es igual a la UODI sobre el activo operacional por 100. UODI, utilidad operativa después de impuestos. La fórmula de cálculo de la UODI es igual a la utilidad operativa por 1 menos el impuesto. A diferencia del EBITDA, solamente tomamos la utilidad operacional y restamos el impuesto. Esto con el fin de poder determinar cuánta utilidad neta sin considerar los costos y gastos de financiación de la organización estamos generando. Es decir, como si pudiésemos calcular la utilidad neta, pero la empresa no hace más que su utilidad operacional ni tiene una financiación que no genere gastos financieros. En este caso, pues la UODI que generó la empresa tiene una utilidad operativa de 2.539 y genera una UODI de 1.650,35. El activo operacional, ya también mencionamos algo en sesiones pasadas, es igual al KTNO, que ya lo calculamos, ¿verdad? 4.060, más los activos fijos, que son 11.960, eso me da 16.020. Por lo tanto, entonces dividimos 1.650 entre 16.020 y eso me da una rentabilidad del activo operacional de 10,30%. Esta rentabilidad del activo operacional debe ser lo más alta posible. ¿Ok? ¿Cuánto? Ahorita vamos a mirar otro que nos va a ayudar a poder dilucidar cuánto debería ser la rentabilidad del activo operacional, por lo menos para poder generar valor, ser atractivo. Antes de calcular el siguiente, pues hay que hacer un cálculo
previo y es calcular el mismo proceso del costo promedio ponderado de capital, pero solamente considerando la deuda. Por eso calculamos el CDI de la deuda, costo después de impuestos, solo de la deuda. En el caso de la empresa que vengo presentando, pues la deuda de largo plazo tiene un monto de 2.150, 190, perdón, y la deuda de corto plazo tiene un monto de 2.500. ¿Sí? Solamente consideramos deuda, no incluimos patrimonio, insisto. El costo de la primera es del 23% y el de la segunda es del 19%. Eso me da un costo ponderado del 13,56%. Ese es el costo de la deuda. Y este es el parámetro que les mencionaba en la diapositiva anterior, que debe ser el que nosotros consideremos para saber, es decir, la rentabilidad del activo operacional debe ser superior a este costo ponderado. Miércoles ya me dio 10,30, ya sé que no me va a dar adecuado. El indicador para poder evaluarlo se llama contribución financiera. La contribución financiera muestra cuánto dinero genera para los accionistas la empresa o cuánto dinero demanda en el caso de que me diera negativo. Si me da positivo, genera contribución financiera. Si me da negativo, entonces no la genera, sino que me pide recursos, como lo mirábamos en la palanca de crecimiento. Su fórmula de cálculo es igual a rentabilidad del activo operacional menos el costo de la deuda después de impuestos por deuda sobre patrimonio. En este caso, la rentabilidad del activo operacional es 10,30%. Costo después de impuesto de la deuda es 13,56%. La deuda estaba en 4.690, lo acabamos de mirar. Y el patrimonio es 13.560. Eso me dio, bueno, la resta me da negativa, me dio menos 1,12%. Por lo menos hay algo rescatable en este caso de análisis, y es que tiene poco endeudamiento, o sea, su relación deuda-patrimonio es baja, lo que ayuda a paliar el hecho de que la rentabilidad es menor que el costo de la deuda. Por eso nos da negativo, pero un valor negativo pequeño. Y está cumpliendo, por lo menos en eso, está cumpliendo con el hecho de que cuando no estamos en una buena situación financiera, es mejor no endeudarse demasiado. Tenemos el ejemplo nuevamente para que puedan visualizar los cálculos y con esto finalizamos. Gracias.